Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarle. En esta mesa de análisis vamos a conversar acerca de las leyes en materia de seguridad que va a presentar el gobierno y que además tendrá que discutir la Asamblea Legislativa. Pero vamos a iniciar conversando acerca de una denominada Ley Gerson Rosales, que además avanza en la Asamblea Legislativa con una propuesta que busca aumentar la protección legal de los cuerpos policiales y modificar diversas normas relacionadas con seguridad y también con justicia penal. La Asamblea Legislativa analiza el proyecto de ley Gerson Rosales, una iniciativa que pretende reforzar la protección de los cuerpos policiales y fortalecer el principio de la autoridad en Costa Rica. La propuesta incluye cambios en las sanciones por resistencia a la autoridad, modificaciones relacionadas con la legítima defensa y nuevas disposiciones en materia de procesos penales. Tiene que ver con la ampliación de la protección de la legítima defensa para crear una presunción legal en favor de los policías públicos y privados cuando ejercen actos de fuerza o de violencia contra las personas, y entonces hay una presunción legal de que lo hacen al amparo de una legítima defensa. El proyecto también plantea ajustes en las herramientas legales disponibles para los oficiales durante el ejercicio de sus funciones, con el objetivo de brindarles mayor respaldo ante situaciones de riesgo. Propuesta de establecimiento de prisión preventiva automática cuando el delito sea contra la fuerza pública, y además la denegatoria de beneficio de libertad condicional para las personas que hayan sido condenadas por un tipo de delito contra la fuerza pública. Distintos sectores consideran que la discusión legislativa será clave para definir los alcances de la iniciativa y su compatibilidad con el marco constitucional y los derechos fundamentales. Dicho texto deberá continuar su trámite en el Congreso, donde podrá recibir modificaciones ante una eventual aprobación. Y precisamente queremos ampliar más acerca de este tema y las otras leyes que además presentó el gobierno de la República. Y para eso agradecemos su presencia aquí en esta mesa de análisis de Karen Jiménez, quien es la encargada de carrera de Ciencias Policiales de la UNED y también la presidenta del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. Karen, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y buenas noches a las personas que nos observan. Karen, bueno, veíamos en la nota un poco la explicación de una de las 6 leyes que se están presentando como este paquete para hacer reformas en temas de seguridad. ¿Cuál es su criterio desde el punto de vista con este análisis que podemos hacer acerca de esta primera, que lo que buscan es en primera instancia hacer un poco más, vamos a ver si podemos decirlo de alguna manera, castigar un poco más a quienes van contra los policías debido a los casos que se han presentado además? Sí, bueno, sabemos que actualmente lamentablemente el irrespeto a la autoridad pública es muy fuerte, donde últimamente hemos observado videos de ataques bastante graves donde inclusive llegan a los golpes con las mismas personas oficiales de policía, que si bien es cierto de una u otra forma es importante respaldar el apoyo y pues que de una u otra forma no quede impune las acciones de estas personas que irrespetan a la autoridad pública, cosa que me parece de una u otra forma bien, porque también ejerce un efecto disuasorio la norma, aunque si bien es cierto la persona delincuente no delinque pensando en la cantidad de años el cual va a ser sancionado, de una u otra forma permite que las personas no queden tan impunes en este tipo de eventos. Sin embargo, por otro lado, con respecto al tema de lo que es la legítima defensa, ya lo que está regulado en la normativa ya es bastante amplio y pues considero que así como hemos visto casos de irrespeto a la autoridad pública, también hemos visto casos de abuso de autoridad bastante graves, incluyendo el uso del arma de fuego por parte de personas oficiales de policía y que el partir de la premisa o de la presunción de inocencia de que una persona oficial de policía active su arma cuando no necesariamente se cumplen los elementos condicionantes para determinar que es legítima defensa, podría generar de una u otra forma algún tipo de sensación
de que podrían realizar o activar su arma contra la integridad física de otra persona, lo cual me parece de una u otra forma peligroso y que ya de por sí lo que está estipulado en el Código Penal sobre legítima defensa ya es bastante amplio, sin entrar en detalles de si es familia, pariente, no hay que entrar en tanto detalle, porque ya lo que está en la normativa ya está ampliamente determinado. Karen, y aquí valdría la pena revisar también si, bueno, aquí estamos hablando entonces de las sanciones que reciben las personas que falten el respeto a quien ejerce la ley, a los oficiales en este caso, pero también hay que dotar a los oficiales de mejor formación, de educación, para que enfrenten el crimen organizado y lo que estamos viendo de violencia en este momento. Claro, sin duda alguna, al personal policial hay mucho que se le puede dar para que pueda realizar de mejor forma su labor, para protegerles de las funciones que realizan, no solo en capacitación, también en tecnología. Por ejemplo, hace poco, tengo entendido, se aprobó un proyecto de ley donde para dotarles de cámaras corporales. Eso es una herramienta muy valiosa porque les puede servir como evidencia en caso de algún tipo de intervención donde quede en duda el tipo de actuación que realizaron. Entonces, qué mejor evidencia que esas cámaras corporales que graban todo lo que acontece en el momento y que pues tienen de una u otra forma un testigo tecnológico que les va a permitir protegerles en algún tipo de proceso. Y hablemos tal vez entonces de otras de estas leyes que se están contemplando aquí como parte de este paquete. Karen, no sé si hay alguna que le llame a usted especialmente la atención o que quiera puntualizar, pero tal vez para ir mencionándolas está la ley para combatir las asociaciones criminales también, que establece nuevas penas de cárcel a personas que se unan para delinquir e integren bandas criminales. En esa materia también debe modernizarse, deben hacerse algunas revisiones específicamente. Bueno, en lo que es en este proyecto sobre asociaciones criminales, ya eso ya existe en el Código Penal. Lo que se está proponiendo es que se están agregando agravantes por mayor cantidad de años. Sin embargo, en varios de estos delitos que son agravantes, por ejemplo, en delitos asociados a terrorismo, tráfico de personas, narcotráfico y demás, ya son acciones o conductas ilícitas que ya están tipificadas en el Código Penal. Entonces, de una u otra forma no viene a cambiar la realidad porque son delitos que ya están tipificados, solo que acá se están asociando a temas de asociaciones criminales, que eso también es importante identificar, que ya de por sí la normativa ya es bastante fuerte en el sentido de que si una persona más de dos personas se asocian para cometer un delito, ya se exponen a una privación de libertad de 6 a 10 años. Y estamos considerando que una asociación de ese tipo pueden ser cualquier variedad de catálogo de delitos. Entonces, de una u otra forma, la gravedad del delito se observa en esa escala que ya está ahí, y además en delitos más graves que ya tienen una sanción específica, que inclusive también dentro de las agravantes que ellos proponen son delitos que van de 10 años para arriba, que son inclusive hay delitos que se consideran agravantes que ya en el Código Penal tienen una sanción incluso más elevada de la que están proponiendo. Aquí incluso tal vez lo que muchas veces se cuestiona de parte de la ciudadanía también es que se haga valer esas leyes, ¿verdad? Que se sancione de manera debida según está establecido. Sí, claro, obviamente pues lamentablemente observamos cotidianamente algún tipo de caso de persona que ha reincidido un delito, delitos muy graves y que andan en libertad por las condiciones que se estipuló, ¿verdad? Por lo que decidió la persona juzgadora. Sabemos que para determinar si una persona va a prisión preventiva o no, tiene que tener ciertos requerimientos, porque la realidad es que no tenemos las capacidades de infraestructura para mandar a la cárcel a cuanta persona comete un delito. Entonces, por supuesto, existen ciertos requerimientos para determinar si una persona opta para que vaya a prisión preventiva o inclusive ya sentenciada, que tenga privación de libertad. Eso depende mucho también de la gravedad del delito. Y es comprensible el clamor popular de que se haga cumplir la justicia, pero es importante también comprender el contexto en general y cómo es que está construida la normativa costarricense.
Y bueno, en esa misma línea también vamos a mencionar otra de las leyes, que es justamente la mano firme contra la reincidencia, ¿verdad? Así es como le llama la presidencia a esta ley, y es justamente que toda persona que reincida en un delito será llevada a prisión preventiva sin excepción. Aquí mencionamos, porque incluso lo que se ha dicho es que hablamos, incluso aquí en las noticias, de que una persona ha sido pasada tantas veces, ¿verdad? Entonces eso genera también esta sensación como de que los delitos quedan impunes muchas veces. Sí, bueno, de acuerdo al Código Penal existen 3 tipos de reincidencia delictiva, por decirlo de alguna forma. La persona reincidente, que es cuando comete un delito nuevo después de haber sido sentenciado. La persona habitual, que comete un delito después de haber sido sentenciado por 2 delitos dolosos anteriormente, y la persona profesional, donde ya evidentemente tiene una carrera delictiva por reiterada cantidad de sentencias por delitos dolosos, y que pues es evidente que su forma de vivir es a partir del evento ilícito. Entonces lo que se propone en esta normativa, en este proyecto, es que se sancione de acuerdo al nivel de reincidencia que haya tenido la persona. Sin embargo, hay que considerar que tanto la Constitución Política, el Código Penal, el Código Procesal Penal es muy claro en que una persona no puede ser sentenciada 2 veces por un mismo delito. Entonces, como está planteado, pues es importante una revisión constitucional, porque ahí podría tener algún tipo de conflicto, en el sentido de que si una persona ya fue sentenciada y comete un nuevo delito, las veces que sea, y si se considera esos delitos anteriores para formular la nueva sentencia, pues se estaría utilizando las condenas anteriores, entonces se estaría juzgando 2 veces por el mismo delito. Entonces ahí es donde entra como una contrariedad con lo que ya está estipulado en la Constitución Política, y pues son elementos que habrían que ver en la discusión para ver si lo podrían mejorar o adecuar de acuerdo a lo que es lo correcto, a lo que está estipulado en la Constitución. Que habrá que revisarlo. Y sin duda, bueno, otro de los temas que llama mucho la atención es el tema de manejo carcelario. Hay incluso una ley que se está mencionando, que es la de cero ocio en las cárceles. Incluso esta semana se han anunciado algunas medidas. Hemos visto a privados de libertad haciendo trabajos en las carreteras. Vamos a ver, y en cuanto a este tema, en algún momento habíamos conversado, ¿verdad?, de cómo tiene que ser el sistema carcelario, y si todo este tipo de medidas realmente funcionan para evitar que las personas no vayan a reincidir en delitos. Bueno, creo que coincidimos en que el ocio negativo, donde no hay nada que hacer, obviamente promueve pues mucho pensamiento negativo, interacciones que no necesariamente son las más asertivas, y eso es algo que sin duda alguna hay que intervenir. Creo que tiene un gran potencial este proyecto, porque no solo les da la posibilidad de tener nuevas oportunidades de insertar, de poder trabajar, de poder tener un trabajo digno a pesar de que esté cumpliendo sentencia, porque también mencionan fortalecer lo que es la formación técnica. Hablan del INA, hablan de las universidades, que dicho sea de paso, la UNED es una de las únicas universidades públicas que da formación universitaria en los centros penitenciarios. De hecho, tenemos cientos de personas sentenciadas que han sido graduadas en distintas carreras de la universidad. Sin embargo, hay que fortalecerlo aún más, y esto requiere infraestructura, requiere personal técnico, profesional. Acá lo que genera algunas dudas es que no se estipula puntual o no es claro en determinar si es obligatorio o no. Entonces es como que genera esa incertidumbre. Sin embargo, el fundamento del proyecto creo que es muy razonable, de que las personas puedan trabajar, inclusive la posibilidad de resarcir a la víctima con un porcentaje monetario, un porcentaje donde también el sistema penitenciario recibe un porcentaje, inclusive la posibilidad de poder ahorrar para el momento en que cumpla sentencia y pueda acceder a ese dinero, que sabemos que ahora las personas cumplen sentencia y salen sin nada, ¿verdad?, sin ningún tipo de apoyo económico, mientras tanto se inserta en un puesto laboral. Sin embargo, sí considero importante esto de aclarar que es una oportunidad que puede acceder las personas quienes tengan las capacidades, que de acuerdo a esta propuesta dice que el Instituto Nacional de Criminología haría un test para determinar si la persona tiene las capacidades para hacerlo, y hay algunas excepciones de poblaciones en vulnerabilidad.
Sin embargo, creo que eso es algo que sí es importante porque de no aclararse, esa es otra incertidumbre que genera. ¿Es obligatorio? Si es obligatorio, eso se podría ser equivalente a un trabajo forzoso, lo cual eso, obviamente, eso no es permitido en Costa Rica. Además de que al laborar, deben de tener las mismas condiciones laborales que cualquier otra persona trabajadora, inclusive, ¿por qué no considerar que también puedan cotizar al régimen de pensiones para que estas personas, mientras cumplen sentencia, trabajen y que puedan aprovechar también para poder cotizar para su futuro? Incluso parte de lo que se menciona aquí es que deberían de trabajar para costear su propia permanencia en prisión también. ¿Cómo se establece esto, digamos? Bueno, esto es una práctica que se ha realizado en otros países que de una u otra forma tiene un sentido, ¿sí? Obviamente acá en esta propuesta se habla de reglamentar, ¿verdad? Crear nuevos reglamentos que puedan regular cómo es que se estaría realizando esta propuesta. Y vamos a ver otra de las leyes, justamente también relacionada con temas de seguridad. Esta lo que indica es que es la ley contra pistas de aterrizaje clandestinas, por supuesto que esto relacionado con el tema del crimen organizado, y es para aumentar las penas a quienes construyan y utilicen estos espacios justamente para el crimen organizado, que es algo que no está regulado actualmente, según entendemos. No, lo de las pistas de aterrizaje, ya eso está regulado. En el momento en que se identifica una pista clandestina, el Estado tiene la facultad de poder destrozarla, por decirlo de alguna forma, dejarla inhabilitada. Lo que viene a hacer este proyecto es venir a también responsabilizar a las personas dueñas de las fincas. En este caso, los terrenos, de por los ejemplo, terrenos. que se utilicen. Okay. Sí, correcto. Lo que se estaría haciendo, pues, prácticamente es como ponerle como un gravamen a la finca y que se delega a la persona responsable, dueña de la finca, el deber de demostrar que no tuvo conocimiento que su terreno se estaba utilizando para esos fines. Entonces, eso lo que hace no es quitarle el bien a la persona dueña, sino que más bien se agrava ante el registro para evitar que haya algún tipo de cambio registral de la propiedad mientras está en proceso de investigación. Lo que sí se determina que se decomisa es el equipo que se podría estar utilizando para habilitarla, por ejemplo, maquinaria y demás elementos. Esto es algo que también podría requerir una revisión, porque evidentemente hay circunstancias de todo tipo, ¿verdad? Habrán personas que podrán poner sus propiedades para que se utilicen con estos fines, habrán otras personas que tienen fincas en lugares muy lejanas, que usualmente son lugares rurales muy lejanos, que no usualmente visitan y que en cuestión de semanas podrían estarlas utilizando como una pista de aterrizaje clandestino, ¿verdad? Entonces eso implica que hay un proceso legal que debe de afrontar la persona titular y que hay personas de todas condiciones económicas, ¿verdad? Entonces son elementos que quizás requieran algún tipo de consulta para determinar la viabilidad. Definitivamente. Y bueno, también está este otro cambio que incluso ha sido muy comentado, porque es el tema de, vamos a ver, entre otros, pero creo que esto llama poderosamente la atención, es el tema de la hoja de delincuencia, ¿verdad? Actualmente entonces se permanecerían más bien los delitos por 15 años en este registro, no 5, como es lo que se establece. Si gusta, ampliamos un poco más al respecto, Karen, para entender el alcance además y la repercusión que pueda tener esto a nivel laboral, por ejemplo. Sí, correcto. Actualmente el tema del registro judicial trata de ser proporcional. De acuerdo al delito cometido es el tiempo, de acuerdo a la sentencia, el delito cometido es el tiempo que usualmente se mantiene el registro en archivo judicial, ¿verdad? Que es donde usualmente las personas vamos a pedir la hoja de antecedentes para pedir, ir a pedir algún trabajo, para postularse a algún puesto. Y pues sabemos que hay delitos bastante graves que de una u otra forma, pues justamente por la gravedad, es como lo que ya se maneja actualmente. De acuerdo a la gravedad, tienen un mayor tiempo
de que se mantiene ese dato dentro de su registro judicial. Sin embargo, este cambio que se había realizado en años anteriores, si no me equivoco, 2017, 2016, se hizo a partir de lo que es el principio del derecho del olvido. O sea, que las personas cuando cumplen sentencia tienen la oportunidad de insertarse nuevamente a la sociedad, y eso implica en que tienen que buscar trabajo y que el tener por tantos años su expediente manchado, ¿verdad?, su hoja de antecedentes, obviamente eso, lamentablemente muchas personas deciden no contratarles por los delitos que están ahí registrados. Entonces por eso se había pensado en bajar la cantidad de años en que permanezca esta sentencia en su registro. Sin embargo, con esta propuesta se aumenta 15 años y pues evidentemente eso podría generar una afectación del tiempo que les puede costar a las personas que ya cumplen sentencia para poder obtener un trabajo. Y pues son elementos que es importante pues que haya una proporcionalidad. Considero que como está actualmente es justamente cumple ese principio, la proporcionalidad. De acuerdo al delito cometido, de acuerdo a la gravedad, es el tiempo en que se mantiene ese registro en nuestros archivos. Entonces, son elementos que, reitero, es importante considerarlos porque, a ver, si partimos de la premisa de que todas las personas que han estado en conflicto con la ley lo seguirán estando para siempre, pues ya a partir de ahí tomamos acciones como de este tipo, ¿verdad? Considero que sí es importante pensar en lo que es el fin de la pena, de acuerdo a la normativa costarricense, de acuerdo a nuestra constitución política, a la normativa penal y demás. El fin de la pena es un fin resocializador, que la persona la cumpla para que pueda insertarse después y pueda ser una persona ciudadana, habitante, que tenga, pues, que no entre en conflicto con la ley nuevamente, evitar la reincidencia. Más allá de poner obstáculos para que estas personas puedan volverse a insertar positivamente, considero que es importante, justamente como lo que se propone en el otro proyecto, darle las oportunidades de estudio, que puedan tener oportunidades también a nivel deportivo, a nivel cultural, a nivel laboral, y procurar más bien que esta persona lograr este objetivo que es el de nuestro sistema penitenciario, que la persona salga resocializada, por decirlo de alguna forma. Karen, y desde su punto de vista, también su criterio, ¿cuál de estos proyectos pues puede ser prioritario? Es importante que le prestemos especial atención tomando en cuenta el contexto en el que estamos en seguridad en el país en este momento. Bueno, ¿qué pregunta me hiciste, Gabriela? Muy complicado. A ver, el tema actualmente, considero que hay una criminalidad muy grave que ha evolucionado, no es la misma la criminalidad de hace 10 años, y esto implica que muchas de las normativas que tenemos, sí, hay que mejorarlas, hay que adecuarlas a la criminalidad actual. Eso es un hecho. Sin embargo, más allá de solo pensar en aumentar penas, esto atiende mucho a lo que es la seguridad tradicional, que se enfoca mucho en policía, en la cuestión judicial y en la cuestión penitenciaria, que está bien, es válido, por supuesto, porque son acciones que atienden la problemática en el inmediato, a un corto plazo. Sin embargo, no atienden las causas estructurales que generan la criminalidad y la violencia. Entonces, yo puedo entender la necesidad de hacer reformas a la normativa, sin embargo, creo que es justo el análisis y la discusión que se pueda dar para que realmente atiendan los problemas que tenemos actualmente, pero sí considero que es indispensable abordar el tema de la seguridad desde la perspectiva de seguridad multidimensional, y eso es que más allá de pensar solo en policía, en la parte judicial o el sistema penitenciario, tenemos que también pensar en la cuestión de la dimensión de la salud, del trabajo, de la educación de calidad, de lo que es el deporte, la recreación, inclusive paradójicamente muy parecido a lo que indican los Objetivos de Desarrollo Sostenible, erradicar la pobreza, erradicar el hambre, dar educación de calidad. Cuando analizamos, cuando se atiende la seguridad, comprendiéndola desde esa dimensión, es donde podríamos impactar más en lo que causa la criminalidad y la violencia. Eso implica una estrategia integral que sí, claro, conciba estas acciones de seguridad tradicional,
pero que también en un mediano y largo plazo se aborde desde esta perspectiva multidimensional. De lo contrario, lo que va a ocurrir es que vamos a seguir apagando incendios, vamos a seguir apagando fuegos, pero no vamos a solucionar el problema, sino tratar de contenerlo, pero no garantiza incluso que vaya a impactar en el fenómeno actual. Bueno, sin duda esperamos que se den conversaciones y discusiones con el nivel de profundidad que se requiere en la Asamblea Legislativa para tomar decisiones con respecto a estas leyes. Karen, vamos a aprovechar también su visita aquí en Mesa de Análisis para hablar acerca de un tema que ustedes en la UNED han destacado en los últimos días, y es el mercado negro de armas. Vamos a ver una nota que preparamos al respecto justamente sobre el crecimiento de este mercado de armas que se ha dado en Costa Rica, y según un informe, justamente nuestro país cerró la década anterior como la más violenta de la historia. La Universidad Estatal a Distancia UNED señaló que el mercado negro de armas en el país se fortaleció debido a robos, contrabando, piezas modulares e impresión 3D. De acuerdo con el informe 2025 de la Fundación para la Paz y la Democracia, Costa Rica cerró la década 2014-2024 como la más violenta de su historia reciente. Sin duda alguna, el que las estructuras criminales puedan acceder a armas en cantidad y calidad, por supuesto, no solo pone en riesgo a la ciudadanía, sino que inclusive podría generar ya las confrontaciones que de por sí se dan entre las estructuras criminales, sino además confrontaciones con las personas oficiales de policía. El uso de pistolas modificadas sin capacitación representa un riesgo de seguridad nacional, afectando a víctimas colaterales en perímetros de hasta 1 kilómetro. Ahora también vemos la tendencia de cómo personas portadoras legales aprovechan vulnerabilidades, ya que hay algunos vacíos que permiten de una u otra forma la impunidad de que personas portadoras legales puedan prestar sus armas para fines ilícitos, inclusive venderlas en el mercado negro. Según la UNED, el 77% de los homicidios en el país fueron ejecutados con armas de fuego y cerca del 50% de las víctimas fueron jóvenes y menores de edad. Bueno, es importante, Karen, puntualizar acerca de esto porque ¿qué nos indica acerca de este mercado negro que hay en el país y de la presencia, además de los tipos de armas que se manejan? ¿Qué indicios nos da esto de la situación de Costa Rica? Sí, bueno, es todo un fenómeno bastante complejo, ¿verdad? Ya las causas estructurales que incidieron en la proliferación de estructuras criminales que hay en el país, la cantidad de droga que pasa, que ya Costa Rica dejó de ser un país de tránsito, sino que ahora es un centro de operaciones donde se abrieron mercados de consumo, también es un país exportador, y acompañado de esto, pues viene el fenómeno del mercado negro de armas de fuego, que sabemos que es el principal instrumento que utilizan para ejecutar el temor, el miedo y pues tomar posesión de los territorios que hay actualmente, porque como bien sabemos existe una gobernanza criminal en las comunidades donde están instauradas estas estructuras criminales. Y por supuesto, como es la criminalidad, va a buscar siempre las formas de poder acceder a las armas de fuego. Dinámicas muy frecuentes, por ejemplo, el robo de armas, como lo hemos observado últimamente, a personas oficiales de seguridad, donde antes las herían, ahora no escatiman en asesinarlas. Son armas que están en muy buen estado y que pues las acceden, por decirlo de alguna forma, gratis, ¿verdad? De forma gratuita, porque sabemos que estas armas son muy costosas en el mercado negro. Entonces aprovechan para robarlas, ya sea para utilizarlas en eventos ilícitos, para venderlas o alquilarlas. El tema de la tecnología, pues obviamente las estructuras criminales se aprovechan de estas tendencias, donde ya se han encontrado armas impresas en 3D, donde son componentes plásticos, que los diseños de estas armas pues se encuentran en la web fácilmente, las diseñan, las imprimen y les agregan componentes metálicos para hacerlas funcionables, para dispararlas. También se ha detectado, por ejemplo, la tendencia de las armas modulares, armas que se desarman en partes y que esos componentes pequeños los meten en cajas en distintos contenedores que pasan inadvertidos por las aduanas, por correos, y que una vez que llegan al país, pues juntan esas partes y pues las ensamblan en Costa Rica, donde ya se ha determinado gran cantidad de armas ensambladas en Costa Rica
de partes que vienen de fuera del país, además de las armas que vienen junto con también cargamentos de droga, vía marítima, aérea, terrestre. Entonces, sin duda alguna es un mercado negro de armas de fuego bastante complejo, donde también está la posibilidad de personas que pueden hacer algunas piezas metálicas, que pueden modificar el arma para que puedan disparar en ráfaga, que eso es lo que ha aumentado mucho el nivel de víctimas colaterales, armas que obviamente son muy difíciles de controlar, personas que no tienen adiestramiento y que pues lamentablemente generan víctimas no solo en el sitio donde se da el evento del sicariato, sino también, como se mencionaba en la nota, hay proyectiles que son muy potentes, muy letales y que pueden tener una trayectoria de hasta más de 1 kilómetro de distancia, que inclusive tienen la capacidad de traspasar infraestructuras. Entonces, esto evidentemente, todos estos elementos convergen y pues se genera el nivel de violencia que tenemos actualmente. Y pues si lo vemos también desde la perspectiva legal, que pues de acuerdo a la normativa que tenemos, la Ley de Armas y Explosivos, únicamente pone una multa a la persona portadora civil que pierde su arma o se la roban, se extravía y no pone denuncia. Entonces, ¿qué ha pasado? Ya el OIJ ha detectado que muchas armas de portadoras civiles se han utilizado en eventos delictivos y cuando las ubican, estas armas no fueron reportadas ante el OIJ ni ante la Dirección de Armas y Explosivos, que así está en la normativa. Y la única sanción son de hasta 60 días multa, y que incluso les devuelven el arma y siguen con el permiso de portación de armas. Y ya han habido casos reiterados de personas que se les ha ubicado sus armas en eventos delictivos. Y otro elemento que es indispensable son las municiones, porque la realidad es que un arma sin munición pues no genera mayor peligrosidad. Y pues actualmente en Costa Rica no existe un control de cantidad de municiones que compra una persona, siendo que si una persona portadora quiere comprar hoy 1000 municiones, mañana 1000 y la otra semana otras 1000, en distintos lugares, en el mismo lugar, la cantidad que sea, las puede adquirir. Y no hay un límite, no se genera una alerta en sistemas de inteligencia para identificar por qué hay una compra excesiva para alguien que tiene registrada solo un arma, por ejemplo. Entonces sí es importante implementar registros electrónicos para identificar las compras que se hacen, también poner límites de cantidad de munición que una persona pueda comprar, ya sea si tiene un arma para defensa, un arma deportiva, inclusive el tipo de calibre que tenga la munición, ponerle límites de compra, porque esa libertad de comprar esa munición, pues es evidente que mucho de esto se está aprovechando para que esta munición legal, comprada legalmente, se filtre al mercado negro para las armas ilegales. Karen, y aquí, bueno, voy a enlazarlo tal vez con dos, quiero puntualizar en algo que usted mencionó, pero que parece importante que también lo destacan en el informe, y es que estas armas poderosas, como usted también lo mencionaba, llegan a manos de personas que tal vez no tienen esa formación, que son sin conocimiento, que terminan en lesiones realmente serias, incluso lo vemos con jóvenes menores de edad, que son los que están haciendo uso también de estas armas. Eso es uno de los riesgos, además. Claro que sí, porque además, qué dicha que lo mencionaste, Gabriela, porque ahora el perfil de las personas que están en este tipo de delitos violentos, vemos que hay un relevo generacional de personas cada vez más jóvenes delinquiendo, que justo por el perfil de la edad son más impulsivos, menos planificadores, menos empáticos, con una normalización de la violencia increíble, lamentablemente quizá mucho por resultado de lo que es la narcocultura, donde se romantiza el delito, de un estilo de vida ostentoso. Sin embargo, cuando vemos la realidad de los allanamientos, son personas jóvenes que viven en lugares muy humildes, ¿verdad? Pero sin embargo se ven tentados y caen en este tipo de dinámicas. Entonces justamente este perfil ha generado que actúen de forma más violenta y que al no planificar los eventos aprovechan oportunidades ventana, ven ahí el objetivo, van y lo asesinan, pero no analizan el entorno. Inclusive, de acuerdo a testimonios en diversas investigaciones académicas que hemos realizado desde la carrera de Ciencias Policiales, se ha detectado también
que las personas que cometen estos delitos, mientras más violentas sean estas intervenciones, mientras más polémicas y salgan en medios de comunicación, son mejor pagados los eventos de sicariato. En cambio, si el evento de sicariato asesinó a la persona con un balazo y no trascendió más en medios de comunicación, no tienen mayor remuneración. Entonces, hasta eso habla del por qué el nivel de violencia con el que se opera. Además de que mucha la violencia con que lo hagan, les genera respeto, identidad, validación a lo interno de la estructura criminal y que eso podría asegurarle en un corto plazo tener un puesto de un liderazgo dentro de la organización. Y aquí le pregunto también si, vamos a ver, como usted lo mencionaba, llevar esos registros digitales, por ejemplo, de las municiones, es importante. En algún momento nos mencionaba aquí en esta mesa de análisis también don Walter Navarro, que habría que poner atención también, por ejemplo, a polígonos ilegales que se están generando donde se prestan para que se den ese tipo de prácticas con armas que probablemente provienen de este mercado negro también, que están fomentando este tipo de prácticas. Sí, creo que los controles son importantes. Yo sé que esto es un tema muy polémico, ¿verdad? El tema de armas. Sin embargo, yo considero que las personas portadoras civiles, las empresas responsables, civiles responsables que operan, que son conscientes de lo que implica tener un arma de fuego o tener un negocio asociado al arma de fuego, si quieren realmente tener un país con un verdadero bienestar, donde sea seguro y demás, no veo por qué tengan que poner resistencia a que haya control. Sabemos que el problema de la violencia armada no se reduce solamente a las personas portadoras civiles, jamás. Son casos, son tendencias que están incrementándose, pero no determinan que ese es el problema de momento. Sin embargo, sí es importante tomar controles, inclusive el control de la trazabilidad de las armas que tienen las empresas de seguridad privada, porque ya se han detectado casos de empresas de seguridad privada que abren, traen un cargamento de armas y luego cierran la empresa y desaparecen las armas. Y después ya no sabemos qué ocurrieron con esas armas. Y pues así hay gran cantidad de armas que no sabemos dónde están porque se perdió la trazabilidad de la munición y del armamento que tenían algunas empresas de seguridad privada. Por eso también es indispensable lo que es fortalecer la Dirección de Seguridad Privada, la Dirección de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública, porque obviamente mientras más personas tengamos fiscalizando y dándole seguimiento a este tipo de munición y armamento, y pues más control tenemos para evitar que éstas se estén filtrando al mercado negro de armas de fuego. Karen, muchas gracias por habernos acompañado, por esta explicación, y vamos a estar muy pendientes de lo que pase con estos proyectos, además en materia de seguridad, para seguir comprendiendo un poco mejor de la mano suya y de su explicación cómo vivimos en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, y sí, esperemos que la discusión sea bastante enriquecedora y que por el bienestar de Costa Rica pensemos en una estrategia integral más allá de pensar solo el enfoque de seguridad tradicional. Gracias. Ojalá. Muchas gracias.